buenas tardes, noches. Vamos a iniciar la cuarta sesión de las jornadas de historia en su 25ª edición. Esta tarde el título de la sesión es La familia García de Salcedo, médicos, abogados y poetas en el entorno converso de la villa de Zafra, a cargo de Juan Luis Fornieles Álvarez. Juan Luis Fornieles es profesor de instituto en el Instituto Eugenio Hermoso de Fregenal de la Sierra, es licenciado en Geografía e Historia por la especialidad de Historia de América por la Universidad de Sevilla. ¿No me oís? Bueno, pues empiezo de nuevo. Sí, lo voy a coger. Bueno, bienvenidos a la jornada de hoy, de esta 25ª jornada de historia de Zafra del estado de Feria. Esta tarde nos acompaña Juan Luis Fornieles, que va a pronunciar su comunicación sobre la familia García de Salcedo, médicos, abogados y poetas en el entorno converso de la villa de Zafra. Juan Luis Fornieles es licenciado en Geografía e Historia, en la especialidad de Historia de América por la Universidad de Sevilla, es profesor en el Instituto Eugenio Hermoso de Fregenal de la Sierra y como línea de investigación trabaja en aspectos sociales y económicos de la Baja Extremadura, centrándose sobre todo en las minorías de la población conversa. También sobre aspectos sociales o relaciones de las poblaciones de la Baja Extremadura con América, y en ese sentido ha aportado algunos datos biográficos sobre algunos de los conquistadores extremeños, entre ellos Luis de Moscoso, que precisamente fue objeto de una comunicación también en la jornada de Historia de Zafra en 2019, se recogieron en la revista Cuadernos de Zafra. Bueno, saben, esta es la última sesión, digamos, de comunicación, de ponencia, pero mañana se presenta el último número de la revista Cuadernos de Zafra. A mí me van a permitir dar un apunte un poco personal, pero que para mí es muy importante. Conocí a Juan Luis Fornieles hace muchísimos años, cuando yo iniciaba mi trayectoria profesional en el Instituto Eugenio Hermoso de Fregenal, yo como profesora y él como alumno. Y casualidades de la vida, estoy a punto, bueno, en un par de días de terminar mi carrera, mi itinerario profesional, y bueno, no estaba preparado, pero bueno, lo que es la vida, al final se cierra un círculo, y con la persona que prácticamente inicié, no literalmente, pero bueno, casi mis primeros años, y lo voy a cerrar con él. Por lo tanto, para mí es muy especial presentarlo. Muchas gracias. Para mí también lo es, Estrella. Buenas tardes, muchas gracias. No sé si se oye bien al fondo o me lo pongo más. Se oye bien, ¿no? Si no, lo hago a capela, es decir, que puedo un poco más para arriba, así. Vale, perfecto. Muchas gracias, Estrella, muchas gracias, Juan Carlos, y muchas gracias, José María, por invitarme de nuevo un año más a estas jornadas, unas jornadas que ya tienen el cuarto de siglo, que no es poco en los tiempos que corren desde el punto de vista cultural, digamos. Sí, como decía Estrella, hace unos años, allá por el 2019, venía aquí a presentar a un paisano de muchos de ustedes, Luis de Moscoso, uno de los conquistadores más importantes que tuvo la Baja Extremadura, el sustituto de Hernando de Soto, natural de Zafra, criado en Zafra y manteniendo sus vinculaciones en Zafra. Pues hoy he creído oportuno, y más tratándose de estas jornadas vinculadas con la Casa Ducal de Feria y con el siglo de oro español, pues traer a una familia que se va a destacar precisamente por eso, por estar vinculada a las letras fundamentalmente y a todo ese entorno cultural que se va a desarrollar
curiosamente en el momento de decadencia económica de España, que es cuando más van a brillar las letras. En 1650 veía la luz esta obra que tienen ahí en portada a la izquierda, que se llama Cristales de Licona. Su autor era García de Salcedo Coronel, o Coronel Salcedo, porque va independientemente a utilizar los dos apellidos. Seguramente conocerán poco de García de Salcedo. Ya hay algo publicado, porque como no podría ser de otra manera aquí en Zafra, el buen amigo José María Moreno, en dos de sus obras, ya ha tratado a esta familia y ha dado los primeros aportes, digamos, de quién era García de Salcedo y algunos aspectos de la familia. García de Salcedo no nace aquí en Zafra, pero sí tiene sus raíces en Zafra, porque sus padres y sus abuelos son de aquí. García de Salcedo nace un 10 de octubre de 1593 en Sevilla y estaba llamado a ser uno de los poetas de más reconocimiento dentro del entorno sevillano. Para algunos autores sí tiene más proyección nacional, pero para otros está en el entorno local. De hecho, él bueno, pues se va digamos, a formar en lo que es el círculo de la Casa Taller de Francisco Pacheco y también con el círculo literario del conde de Olivares, que posteriormente sería el conde duque de Olivares, pero en aquellos momentos, en su estancia en Sevilla, pues va a tener un pequeño círculo de poetas, literatos, entre los que se encuentra García de Salcedo. García de Salcedo va a ser el culmen de las aspiraciones de una familia que, siendo de origen converso y de orígenes oscuros, va a lograr encumbrarse. Porque no solamente va a ser digamos, un poeta de cierto prestigio, amigo íntimo de Góngora, del que va a analizar y a publicar sobre muchas de sus obras. De hecho, para los analistas de Góngora, el Icona y Cristales son dos vinculaciones con ese poeta. Bueno, pero no se va solo a encumbrar como poeta, sino que también va a conseguir el hábito de Santiago y va a ser caballerizo del cardenal infante don Fernando, el hermano de Felipe IV. Es decir, se va a encumbrar y va a llegar a lo máximo. Incluso va a tener alguna gira por Nápoles y todo gracias a esa vinculación que va a tener con el conde duque de Olivares y con otros zafrenses que también van a destacar en la corte, como van a ser los Ramírez de Prado, que le van a abrir también las puertas, no solamente el conde duque, sino también los Ramírez de Prado. Algunos biógrafos de García de Salcedo se preguntan que dónde estudió este hombre, porque claro, no se sabe nada de sus primeros momentos en Sevilla. Y claro, para ver cuáles son sus fuentes culturales, pues habría que recurrir a la familia y, por supuesto, inevitablemente al archivo maravilloso que hay en esta población, envidia de los pueblos comarcanos. Claro, ahí es donde vamos a tener algunos datos de esta familia. Y esos biógrafos desconocían que García de Salcedo pertenecía a una familia realmente de humanistas, donde era fácil ver que tanto hombres como mujeres sabían leer y escribir con soltura. De hecho, aquí tienen la firma de algunas de las mujeres de esta familia, que a medida que vaya avanzando un poco la charla, iré indicando quiénes son, porque son las figuras fundamentales. De hecho, doña Francisca Coronel Salcedo es su madre, es la madre de García de Salcedo. Leonor de Salcedo es su abuela, y Leonor de Salcedo abajo, con la firma del médico García de Salcedo, es, bueno, pues también su tía abuela, y van a ver ahora los parentescos que tienen, porque la endogamia en esta familia es muy elevada, hasta tal punto que podríamos sospechar que en algún caso hubo algún nacimiento que no entraba dentro de la normalidad, porque el grado de consanguineidad fue muy, muy elevado, propio de familias pudientes, pero también de familias conversas. ¿Y quiénes eran estos García de Salcedo? O Saucedo,
porque en los primeros documentación aparecen como Saucedo y después lo van a ir cambiando hacia Salcedo. Pues va a ser, digamos, el emparejamiento de dos líneas que están habitando aquí en Zafra, por lo menos la de los Salcedos, Saucedos, desde finales del siglo XV. En 1492 ya tenemos documentados al que va a ser el genearca de toda esta familia de los Salcedos, que es Hernando de Saucedo. Hernando de Saucedo, su primera referencia documental la tenemos en un alarde militar que se hace aquí en la villa de Zafra en 1502, concretamente el 29 de septiembre de 1502. Con motivo de las guerras del Rosellón se tienen que movilizar tropas y el conde de Feria en aquellos momentos pues tiene que movilizar a las suyas para ver con qué efectivo cuenta. Bueno, pues en ese alarde que se hace aparece Hernando de Saucedo y aparece como caballero de cuantía, es decir, que no es noble. Sí es pudiente, porque puede mantener caballo e incluso puede mantener sirvientes, que no era fácil, entonces eso le hace ser un caballero cuantioso, pero no noble. Y sabemos que Hernando de Saucedo se casa con Isabel Núñez y van a tener 3 hijos, concretamente 2 hijas y un varón, que van a ser los que van a marcar las 3 líneas importantes de los Salcedo aquí en Zafra. Beatriz de Saucedo se va a casar con Diego Gutiérrez el Viejo, o Diego Gutiérrez Grimaldo, que va a dar lugar a la saga de los Gutiérrez Salcedo de Zafra, en los que vamos a encontrar numerosos mercaderes. Alguno de ellos se va a llamar García de Salcedo y va a dar pie a la confusión, porque son varios los García de Salcedo que aparecen aquí. ¿Y por qué hay muchos García de Salcedo? Pues precisamente por uno de los hijos de este matrimonio de entre Hernando y Beatriz, que va a ser García de Saucedo, el que tienen el primero a mano izquierda. ¿Y quién es este García de Saucedo? Pues otro de los grandes desconocidos zafrenses, porque este no es ni más ni menos que el veedor de las fundiciones de la conquista del Perú, uno de los hombres más poderosos de la conquista. De hecho, es el primer cargo oficial, es decir, el veedor es funcionario de la corona. Y estaba el quinto en la orden de sucesión después de Pizarro y Almagro. Va a amasar una inmensa fortuna, pero inmensa, incalculable. ¿Por qué? Porque no solamente se dedica a las fundiciones, que ya se podía llevar algo, sino es que también se va a dedicar a actividades mercantiles, a pesar de que lo tenía prohibido. Pero para ello va a recurrir a familias cercanas. De hecho, se va a llevar a un sobrino, hijo de Beatriz de Saucedo y de Diego Gutiérrez, que se llama Pedro Gutiérrez, que va a ser su testaferro. Después, cuando ya se cansa un poco de Pedro, va a tener otro testaferro, que ahora diremos quién es. Bueno, García de Saucedo se casa aquí en Zafra, con doña Inés Manjarrés. Este apellido está vinculado con la casa de Feria, porque son Figueroa. Con él va a tener una hija, pero la deja aquí, ¿vale? Porque en 1529, cuando se va, acaba de nacer su hija, Leonor. Entonces él no se va a embarcar, va a dejar aquí a su hija y a su mujer, porque debía de estar mal de salud. De hecho, a los pocos años va a morir. Ese casamiento le va a facilitar las fianzas, porque cuando García de Saucedo va como veedor, tiene que depositar una fianza de más de 1000 ducados. 1000 ducados en 1529 era mucho dinero. No tuvo ningún problema en que se lo facilitaran aquí en la villa. Sí, no tuvo ningún problema. Vale, deja aquí a su mujer y deja a una niña pequeña. Cuando su mujer muere, a mediados de los años 30, él se va a volver a casar. ¿Y con quién se va a casar? Pues se va a casar con una esclava morisca que llevaba desde aquí, desde Zafra, que se llama Beatriz de Salcedo. Esa esclava morisca, al parecer, es un regalo que le hace su hermana Beatriz por su casamiento. De hecho, hay mucha novela sobre la morisca esposa de García de Saucedo, porque va a llegar a ser una de las mujeres más poderosas del Perú. De hecho, va a heredar la mayor parte de la hacienda de su marido. Beatriz de Saucedo, o Salcedo, la morisca, va a tener 3 hijos. Ella y sus 3 hijos van a tener un pleito muy largo
con los descendientes de García de Saucedo aquí en Zafra. Un pleito que dura por lo menos, la documentación que yo he manejado, hasta 1580. Y por otra parte tenemos a Leonor de Saucedo, que es la tercera hija, que es la que casa con Francisco Coronel. Y de ahí va a venir la línea de estos Salcedo Coronel. ¿Y quién eran los Coronel? Bueno, pues los Coronel, en ninguna de la documentación que he manejado, y de esta fecha hay poca en el archivo de inicios del siglo XVI, no aparece ninguna documentación sobre los Coronel. Ya aparece en el primer tercio, pero por unas referencias en un expediente de hidalguía sí hablan que el primer Francisco Coronel que se asienta aquí no lo hace directamente en Zafra, sino que lo hace en Medina de las Torres. Y se casa, o viene casado, porque no sabemos si verdaderamente se casa aquí, con Leonor de Alencastro. Ese apellido, ¿a qué le suena? Le suena a portugués. Porque además los Alencastro es una de las familias, digamos, pudientes de finales del siglo XV en Portugal. Pero ella no va a utilizar el apellido Alencastro, sino que aquí va a utilizar el apellido Figueroa, para ocultar un poco de dónde viene. Y después diré de dónde viene porque va a ser uno de los elementos clave para indicar que esta familia es de origen converso y además portugués. Bueno, pues Francisca y doña Leonor sí tienen aquí a dos hijos que viven aquí, que son Francisco Coronel, que se casa con doña Leonor, y Nicolao Coronel, del cual sabemos algunos de sus hijos, que viven aquí en Zafra, pero que todos poco a poco se van a ir yendo hacia Sevilla. Pero el que me interesa es Francisco Coronel. ¿Qué sabemos de Francisco Coronel? Bueno, pues cuando se casa con Leonor de Saucedo, tenía que ser un hombre alto, además pelirrojo, porque así lo dicen las fuentes. Lo recuerda, en torno a 1553, que era un hombre barbirrojo, alto, tirando ya a canas. Murió al poco tiempo de esta descripción, murió. Y que vivió a caballo entre Medina de las Torres y Zafra. Y de hecho, aquí en Zafra va a vivir, dependiendo de los testigos, unos dicen que vive en la Puerta de Badajoz, la familia, donde hoy está el convento de Rosario, porque de hecho se edifica en parte de las casas que eran de Francisco Coronel. Mientras que otros indican que estaba en el cementerio, que su casa estaba cercana al cementerio. Hay otros testigos que dicen que vivieron en Medina y que vivieron en la calle del Palomar, en Medina. Cotejando diferentes fuentes, van a vivir en los dos sitios, porque además la familia va a tener bienes en ambas partes. Bueno, pues Francisco y Leonor, cuando se casan, que lo hacen aquí en la villa de Zafra, van a tener a todos estos hijos. Solamente tengo en rojo los que vamos a hablar de ellos, porque son verdaderamente los interesantes. El bachiller Diego de Salcedo es interesante por la línea, porque ¿quiénes van a ser sus hijas? O su hija en este caso. El bachiller Diego de Salcedo, no sé si le estoy dando muchos datos, y con esto es que quiero que sea, porque esto es importante. El bachiller Diego de Salcedo se va a casar con la hija de su tío, es decir, con su prima, ¿vale? Leonor de Salcedo. Van a tener una hija, doña Francisca, que se va a casar con su tío. Vale, de hecho se casa cuando la niña tiene 12 años. Es que doña Francisca y Ambrosio Coronel son los padres del escritor García de Salcedo. Vale, que esta línea es importante porque es que muestra un grado de consanguinidad muy elevado. Es decir, quieren tener dentro no solamente, no voy a decir rituales, pero sí van a intentar mantener un poco el secreto y sobre todo el dinero, que no es poco, porque el veedor sí manda grandes cantidades a su hija Leonor de Salcedo. Algunas de esas cantidades van a ser confiscadas por la corona y van a ser convertidas en juros. Juros que van a estar situados sobre las rentas, por ejemplo, de villas como Almendralejo, Villafranca de los Barros, y que van a beneficiarse los salcedos que viven aquí. Y son grandes cantidades, ¿eh? No mandaba menudencias, mandaba grandes cantidades. Bueno, Pedro Coronel no va a vivir en Zafra, va a vivir en Portugal.
Antonio Coronel, si vive en Zafra, se va a ir con su hermano Diego. Bueno, con el hermano no, él va a ir después que el hermano, pero como Diego y como García y como el propio Ambrosio se van todos a estudiar en Salamanca. Todos van a estudiar, todos tienen estudios. Del único que no sabemos nada es Pedro, pero porque se queda a vivir en Portugal. Y después doña Inés, que es la única que en esta línea va a tener el título de doña, porque los demás no tienen ninguno don, ni ellas tampoco, aunque le tenga puesta ahí doña Francisca, se va a llamar doña Francisca cuando ya está en Sevilla. Aquí no se llama doña Francisca, ¿vale? No tiene todavía el título de don. Entonces doña Inés sí va a casarse con un Francisco Manjarrés Figueroa, que debe ser pariente de aquella otra Beatriz que vimos antes, un grado más de consanguinidad. Y se van a vivir a Medina de las Torres, y allí van a estar viviendo, y allí tienen propiedades. De hecho, le digo, todos ellos se van a nombrar como parientes del arzobispo de Santiago, y después también del señor de la Torre, que son Figueroas, y ellos dicen que son primos. Bueno, es lo que indicaba donde vive, pero hay aquí un dato, que ese sí es muy interesante, que es una declaración de Pedro de Villegas Zambrano, canónigo de la Iglesia Colegial, que tenía 56 años, y en 1615 dice que más que al vulgo de la gente, ha oído decir en la dicha villa de Zafra, que en ellos vivieron pasados suyos del nombre y apellido de coroneles, se está refiriendo a los coroneles Salcedo, coroneles y saucedos, que algunos de ellos vivieron asimismo en el reino de Portugal, no sabe en qué lugar. De hecho, otro testigo dice que aquí popularmente le llamaban los portugueses. Claro, ¿y cuál sería el motivo de que lo llamaran los portugueses? Hay una testificación en 1593 de un mercader que es portugués y vive en Sevilla, que está haciendo las testificaciones porque va a pasar un Francisco Coronel, que es hijo de Antonio Coronel, primo hermano de este escritor. Vale, pues este Francisco Coronel necesitaba hacer las indagaciones para que le permitieran pasar a Indias, porque no podían pasar ni conversos ni moriscos. Entonces presenta como testigo a Luis Hernández, y este Luis Hernández dice que él vio a Ambrosio Coronel y a Francisca Coronel viviendo en Portugal, en la villa de Abrantes. Ya tenemos un dato que nos sitúa a los Coronel en Portugal. ¿Y por qué se fue Francisco Coronel a la villa de Abrantes? Pues sencillamente porque se tuvo que ir después de matar a un hombre. No sabemos si lo mata aquí en Zafra o en Medina, porque ahí sí que no se ponen de acuerdo los testigos. Pero lo cierto es que se tiene que ir de Zafra y va a estar al menos 10 años fuera de su villa. De hecho, no hay ningún registro documental de Francisco Coronel en los archivos parroquiales, que son los que podrían dar alguna información, bien como bautismo, y sin embargo no aparece. Sí aparece su hija doña Inés, pero nada, ni él ni su mujer aparecen ahí en una franja de edad de los 30 y picos a los 50, no aparece nada. Y se van a Abrantes. ¿Y por qué se van a Abrantes? Pues tirando un poco también de archivos, resulta que es que en Abrantes hay una colonia de apellidos de gente que se llama Coronel. De hecho, aquí le tengo puestos dos, que son los que estudian en la Universidad de Coimbra. Luis Coronel y Fernando Coronel. De hecho, Luis Coronel de arriba es, curiosamente, hijo de un Francisco Coronel. Es decir, que nos hace sospechar que estos Coronel estaban emparentados con los de Abrantes. No he traído más documentación para no aturdirlos mucho, pero en Portugal la Inquisición tiene varios procesos contra los Coronel, que salen de Abrantes y se van a Lisboa para intentar ocultarse, y algunos van a volver de nuevo a Castilla. Claro, no lo he dicho al principio, el apellido Coronel está muy vinculado con un judío que era uno de los más pudientes que había en Castilla, que era Abraham Senior, o Senor, que al bautizarse va a tomar el apellido Coronel. Pudieran ser algunas de las líneas secundarias de aquel potentado judío. Algunos de sus familiares se fueron a Portugal,
y se van a mover por la raya. De hecho, algunos se vienen a Carmona, y otros es posible que sean estos. Uno de los coroneles más famosos que hay en Abrantes es este médico, Ambrosio Núñez, hijo de Leonardo Núñez, médico mayor del rey Don Juan, y de Leonor Coronel. Era natural de Abrantes, y su hermana Irene Núñez también fue médico del rey. Por lo tanto, hay algunos coroneles que viven en Abrantes que son médicos. Y cuando Francisco Coronel y su mujer Leonor se van a Abrantes, van con sus hijos. Y uno de esos hijos es García de Saucedo, que sorprendentemente también va a ser médico. Y no va a ser un médico cualquiera. Este es otro de los grandes desconocidos de esta villa. La única persona que he leído que ha escrito sobre él fue José María Moreno, en los dos libros que anteriormente he indicado, sobre todo por el mayorazgo que va a fundar y por la dotación que va a dejar aquí en la villa de Zafra, pero poco más se sabe de García de Saucedo, y sin embargo va a ser un médico de reconocido prestigio, no solamente a nivel nacional, sino internacional. Y ahora diré por qué. En los libros de matrícula de la Universidad de Salamanca, en los médicos, aparece registrado desde 1951, pero he puesto la última, 53-54, y comparte aulas con algunos de los que van a ser los más reputados médicos del momento, incluso algunos de ellos, el famoso Francisco de Arceo, de París, que no sabemos si es el Francisco de Arceo de Fregenal. Aparece también varios portugueses, entre ellos Hernando León, pero médicos que van a ser después muy reconocidos. Bueno, pues ahí tenemos a García de Saucedo en el 51-53. Después de hacer este bachillerato en medicina, no sabemos si estudió antes en Coimbra, es probable, pero se viene a Salamanca, y después de hacer esto sí se viene aquí a Zafra, que es donde ya empezamos a tenerlos durante unos años junto a su madre. Se vienen en 1550, el padre también se viene, lo que pasa es que el padre muere al poco tiempo de estar aquí, y en 1550 ya empiezan a aparecer y algunos registros documentales. De hecho, estos que tienen aquí es el padrinazgo de algunos niños. El documento quizás más interesante es el último. En 1559 se va a convertir en tutor de su sobrina Francisca, porque su madre, Leonor, se ve incapaz de criarla, o por lo menos eso dice ella, y va a dejarle la tutela a él, porque dice que es un hombre, y ella es mujer y va a tener dificultades, y que además es un hombre con presencia y con poder, sí, porque ya está manejando ciertas cantidades de dinero, como lo va a demostrar después en los pleitos que va a tener que afrontar con sus primos americanos. Es decir, que ya empieza a generar ciertos ingresos posiblemente con su oficio. La tutela que hace de su sobrina es porque a su hermano, el bachiller Diego, que por cierto está estudiando con él en Salamanca, al bachiller Diego lo mata aquí en Zafra. Sí, esta es una familia que va a estar vinculada a muchos asesinatos, pero muchos. Es sorprendente. En un primer momento, cuando leía la educación en la villa de Zafra, pues aparecía que había un asesinato que era el del bachiller Diego, que va a dejar a su hija huérfana y a su madre incapaz de criarla, y por eso asume la tutela su tío. Pero es que no va a ser el único de la familia que está implicado en asesinatos. Su padre ya había asesinado, y es que su hermano Ambrosio, el padre del escritor, también va a matar a otro hombre aquí, ¿vale? A Francisco Bolsico. Incluso va a tener una pendencia con uno de los allegados del conde de Feria, y por todo eso también se va a tener que ir Ambrosio de aquí. Pero bueno, ahora lo diré. García de Saucedo se vuelve a ir a Salamanca, y ahí va a estudiar en 2 años seguidos, en uno artes y en otro cánones, y después de eso ya va a tener el título de licenciado.
¿Por qué se va a Salamanca? No sabemos si se va a Salamanca para él terminar los estudios o para cuidar de sus dos hermanos, porque en esos mismos momentos están también matriculados en la Universidad de Salamanca su hermano Antonio y su hermano Ambrosio, que los dos van a ser, digamos, licenciados en cánones o en derecho. Pero es que los dos eran jóvenes, impulsivos y no de muy buena vida, digamos. De hecho, Ambrosio, ya lo he dicho, mató aquí a una persona y se va, y tienen que pagar una fuerte cantidad. He dicho que era Francisco Bolsico. El Bolsico no es de aquí, no es un apellido de aquí, el Bolsico es un apellido de Jerez. Y yo voy a lanzar aquí una suposición. Bien pudiera formar parte del séquito de Lorenzo Suárez y de su mujer María de Silva, pues María de Silva era de Jerez. Entonces bien pudiera ser alguno del personal de servicio. Al bachiller Diego lo mata Lorenzo Suárez y su mujer. Bueno, no ellos directamente, pero van a ser los acusados de asesinar al bachiller Diego. Sí. Es que parece que ahí hay unas cuestiones de venganzas. Es que no lo he puesto antes, pero el 14 de agosto de 1556 García de Salcedo es padrino de Juan, el último hijo de don Lorenzo de Figueroa y doña María de Silva. Entonces, es decir, había una relación bastante estrecha. De hecho, lo apadrina el 14 de agosto. Prácticamente 5 meses después, Lorenzo de Figueroa y doña María de Silva están acusados de matar a un hijo de Leonor de Salcedo, al hermano de García. ¿Qué pasó ahí? Esperemos que algún día la documentación nos pueda desvelar este secreto. Un poco más de García de Salcedo, porque es uno de los personajes que más me ha sorprendido de toda esta familia, sin lugar a dudas, incluso mucho más que el propio veedor. García de Salcedo, ya viviendo en Sevilla, siendo médico muy vinculado al Cabildo y vinculado con la mayoría de los médicos importantes que hay en Sevilla, como Valdés, va a ser llamado por el rey de Portugal para que haga frente a la gran epidemia de peste que se va a propagar en 1569 en Portugal. Y él se va a trasladar desde Sevilla con otro médico sevillano, que si tiran de documentación en la bibliografía van a decir que los dos son sevillanos, ignorando que García de Salcedo es de aquí, de Zafra. Bueno, pues los dos se trasladan a Lisboa y van a hacer frente a la epidemia. Además, lo primero que van a hacer, mandar construir, es una especie de hospital de campaña con velas de barcos en los extramuros de lo que es Lisboa para atajar la peste. Y de hecho, a los pocos meses, prácticamente 2 meses, de estar en Lisboa, van a publicar un libro, que es ese de la recopilación das cousas que convén guardar, y lo publican en castellano en Lisboa. Después lo traducen al portugués. A los médicos portugueses no les gusta nada que hayan llamado a 2 médicos extranjeros. Es más, dicen que prefieren morir con los suyos que no con extranjeros, decían los portugueses. Le tuvo que ir bien, a García de Salcedo, porque va a recibir el hábito de caballero de la Orden de Cristo y lo va a lucir durante toda su existencia. Era difícil darle el hábito a gente que no tuviera vinculaciones con Portugal. Entonces, ¿puede tener raíces portuguesas? Pues eso nos asevera aún más. Y otros datos más, que no les voy a dar, que ya lo podrán ver cuando esto se publique, porque en las hijuelas que le va a dar a sus hijas va a aparecer mucho material portugués, no García, sino su padre Francisco, aparecen sillas de Lisboa, es decir, tapices, tiene mucha vinculación con Portugal. Bueno, ya viene encumbrado de nuevo a Sevilla, y en Sevilla lo van a llamar pues para cada caso de peste, cada caso de epidemia, y va a publicar más obras. Esta es la última que he descubierto de él, que también era totalmente desconocida, que es una respuesta que le hace al famoso doctor, también sevillano, Francisco Sánchez de Oropesa, amigo de Benito Arias Montano. Es decir, lo cual nos va estrechando también el círculo de las relaciones que van a tener
entre unos y otros viviendo en Sevilla. Sabemos que vive en el barrio de Santa Cruz, un hombre que va a ser muy pudiente. Ahora van a ver las cantidades que maneja, pero a pesar de esa cantidad de dinero que tenía, no va a comprarse ninguna casa, sino que va a vivir de alquiler y le va a pagar anualmente 2.156 reales, que era una barbaridad, a una joven, porque empieza siendo joven, aunque después sigue manteniéndole esta renta muchos años, que se llama doña Inés de Prado. Ahora mismo no podemos asegurar que esté relacionado con los Ramírez de Prado, pero bueno, a doña Inés de Prado. Y le pagan 2.156 reales, es que eso es mucho dinero, mucho dinero, y no tiene problema en pagárselo anualmente y además de por vida. Este es el inventario que tiene en 1590, pero no cuando se va a morir, sino es que el rey, en 1600, perdón, el rey pide a todos los potentados que están viviendo en Castilla que hagan un inventario de todas las joyas y bienes que tienen para controlar, que no salga ningún tipo de obras de arte ni joyas fuera de España. Son tres folios perdidos en el archivo de protocolos de Sevilla con diferentes obras de arte, en los que aparecen Agnus Dei de oro, en los que aparecen pendientes, en los que aparecen retablos, propiedad del médico García de Saucedo. Y no solamente eso, lo que tenía en joyas y en vestimenta, sino lo que tenía en juros. Tenía en 1589 un juro de 300.000 maravedíes a que 14.000 el millar. Estamos hablando de millones, lo que tenía. En ducados, es decir, el Cabildo de Sevilla le pagaba 375.000 sobre 13 cuentos, 13 millones. Es decir, unas cantidades bestiales. Muere en 1601 y momentáneamente lo entierran en la iglesia de la Magdalena, aunque él pide que le hagan una capilla con todos los honores, es decir, con reja, con losa, en el convento de las monjas descalzas de carmelitas de San José. Y se lleva a efecto y se va a hacer, porque el hermano va a pagar después esa obra. En un primer momento el hermano le manda que se le digan 1.600 misas en todas las iglesias de Sevilla. 1.600 misas son muchas misas, y muchas iglesias, también es verdad. Bueno, no tiene descendientes, entonces se lo va a dejar todo a su hermano, a Ambrosio Coronel. Es más, le indica que tiene que hacer un mayorazgo para que se mantenga el nombre, el apellido, y es el que va a gestionar prácticamente, bueno, pues toda su riqueza. De Ambrosio Coronel ya lo hemos dicho, estudió cánones también en Salamanca junto a su hermano Antonio. Por cierto, el hermano Antonio, cuando se va también con él, porque del hermano que también era, bueno, pues también bastante interesante, va a tener un niño fuera de matrimonio, que es el que se va a traer aquí a la villa de Zafra y lo va a criar, porque la madre había contratado a un ama para que cuidara a los dos, y con ella va a tener una relación extramatrimonial y tiene un hijo que se lo trae también aquí a la villa de Zafra. También tenemos a la madre del niño, vienen desde Salamanca y se instalan aquí en Zafra, y después de aquí se van a ir a Sevilla, y este Francisco es el que se va a ir después a Indias. Tiene una pendencia con Andrés de Aragón, es decir, un pleito ahí bastante grave con una de las personas cercanas al conde de Feria. Y cuando vuelve de estudiar la licenciatura en Salamanca, no vive en Zafra, sino que se va a ir a Medina de las Torres, posiblemente porque tuviera problemas para vivir en la villa de Zafra. Y desde Medina se va a Sevilla, llamado por su hermano. Y en Sevilla va a ser abogado de la Real Audiencia. Le tengo puesto aquí una imagen de un pleito en el que él defiende como abogado, y está en latín, es decir, dominaba también perfectamente el latín.
Va a ser un abogado también importante. De hecho, en 1608 está en Madrid defendiendo a los acreedores de la ciudad de Sevilla, es decir, a todos aquellos que tenían juro sobre la ciudad. De hecho, él era uno que tenía juro, porque los había heredado de su hermano, y entonces se va a ir a Madrid a defender a esos acreedores. Cobraba 4 ducados al día y va a estar 3 años en Madrid. Cuando llega a Madrid tiene problemas económicos y le va a prestar su paisano Pedro de Valencia 2.000 ducados. Esto también nos da algunas referencias porque ya sabemos que tiene vinculaciones en la corte también. Ahí está Pedro de Valencia, el gran humanista, y se está relacionando pues con esta familia. Unos contactos que ya debían de tener desde aquí, desde la villa de Zafra. Va a ser fiel ejecutor de la ciudad de Sevilla, el cuarto. Eran varios los fieles ejecutores que había, dependiendo del grado de importancia. Este es el cuarto. Lo que pasa es que cuando se viene aquí a Zafra vende el cargo y lo va a vender por la friolera de 16.500 ducados. Eso es que, haciendo símiles actuales, serían unos cuantos de millones de euros. Que no... no solamente se va a dedicar a estas actividades mercantiles, profesionales, sino que también va a tener actividades mercantiles que le van a reportar bastantes beneficios. Se relaciona con Cristóbal Gutiérrez Rojo, que va a ser un mercader de libros de Madrid. De hecho, le avala cuando él está allí en Madrid. Con Francisco Herrera Hurtado, que es mercader y uno de los miembros más importantes del consulado de Sevilla. Es decir, esos son los que manejan toda la carga que va a Indias. Con el zafrense Francisco de Segura, que es un mercader de aquí. Es decir, que maneja bastante dinero. Sabemos de él que vive en la calle de la Muela. Eso es, si conocen Sevilla, es la calle O'Donnell actualmente. Pero la calle O'Donnell con unas dimensiones más grandes que la que tiene, porque vendría a ser prácticamente las traseras de lo que podría ser la Magdalena. Sí. Lo que hay un pasaje por allí, que eso era lo que dice aquí el dormitorio del monasterio de San Jerónimo, donde, bueno, pues vivían los Núñez Pérez. Los Núñez Pérez también vinculados con Arias Montano. De hecho, otro de los vecinos que tenía famoso en esta casa, que ahora pasaré a decir, porque la casa tiene también su historia, un vecino ilustre era Martínez Montañés. Tenía su taller aquí, justamente, al lado. Y la casa, además, aparece en muchísima documentación, se llama la Casa de los Jaspes, por la decoración que tenía en la puerta. Es una casa que perteneció a un conquistador que después se convierte en mercader de perlas y que es converso. Él se va a quedar con esta casa, que la compra en 1609, aunque ya antes estaba viviendo en la Magdalena, porque el entorno de Ambrosio va a ser siempre la Magdalena. De hecho, allí se lleva también a su madre los años que vive, y se va a llevar también a, bueno, es que es difícil decirlo, a la madre de Francisca, que va a ser su prima y su suegra, ¿vale? Se la lleva allí y están viviendo todos juntos hasta que Leonor también muere. Esa es la firma de Ambrosio Coronel, esa que tienen abajo a la derecha. Y aquí está la cuestión: siendo poderoso, teniendo muchísimo dinero, se vuelve a Zafra. Pero se vuelve a Zafra, no sabemos las razones, porque ya estaba viviendo toda la familia allí. Pero no solamente esta línea, sino las otras 3 líneas que puse al principio de la explicación, casi todos se van a ir también a vivir a Sevilla. Y sorprende. ¿Qué querían? Ocultarse. ¿Qué querían? Pasar desapercibidos. Lógicamente Sevilla es el control del comercio de Indias, pero es que Zafra no se quedaba muy atrás. Zafra también manejaba bastante mercado. Pero ellos no lo van a hacer directamente, sino que van a buscar a testaferros que lo van a hacer y se van a quedar aquí, y ellos van a estar viviendo en Sevilla. Algunos se van directamente a Indias, para controlar el mercado ellos. Pero bueno, en 1612 empieza a aparecer ya aquí, en la documentación, y reside con su familia hasta que muere. Pero claro, la duda es,
viene aquí a Zafra los últimos años de su vida y sin embargo en su testamento dice que no lo entierren aquí, que se lo lleven a Sevilla. Entonces, ¿para qué viene a Zafra? Porque podríamos pensar que viene a morir en su pueblo y viene a ser enterrado aquí, pero él lo dice que se lo lleven donde está enterrado también su hermano. De hecho, momentáneamente lo van a enterrar aquí en Sevilla, aquí en Zafra, lo entierran en el altar de San Pedro, que no sé si, le pregunté a José Mari si seguía existiendo, pues lo entierran en la bóveda del altar de San Pedro, pero a los 5 o 7 años su hijo viene a por los huesos y se los lleva a Sevilla. ¿Vale? Lo más interesante, bueno, pues son las fundaciones que va a dejar, que están muy detalladas en los 2 libros que me refería antes de José María Moreno, pero hay una que me sorprende y me llama la atención, que es esta de la fundación que deja 80 ducados para los niños expósitos, porque dice, y esto sí es interesante, que en esta villa de Zafra se suelen echar a las puertas. Es decir, no se deja en los conventos como era lo normal, sino a él le ha sorprendido que aquí en Zafra se haga en las puertas. Y curiosamente, esto lo está diciendo en 1617, un par de años antes habían dejado una niña en su puerta. Y así aparece en los archivos parroquiales, una niña que se dejó en la puerta de Ambrosio Coronel, pero una niña que tenía que ser conocida porque se sabe cuándo nació, pone la fecha de nacimiento y que se dejó en la puerta, no se dicen los padres. Entonces, ¿pudo eso influir en esta fundación que hizo Ambrosio Coronel sobre los niños expósitos en Zafra? Pues bien, pudiera ser. Ya voy terminando, para no darles muchos más datos. Bueno, Ambrosio se casó con su sobrina Francisca de Salcedo cuando tenía 13 años y van a tener esos 3 hijos, García de Salcedo, que es el escritor con el que iniciaba precisamente esta charla. García de Salcedo se va a casar con doña Elvira de Benavides. Doña Elvira de Benavides es la hija de Manuel de Benavides, capitán de Cádiz, de la defensa de Cádiz, y de Cecilia Bormund. Cecilia Bormund es prima hermana de Juana Dormer. Se cierra el círculo. Sí, la duquesa de Feria. Cuando viene, ella se trae a algunos familiares y uno de los que se trae es precisamente la madre de, o la que iba a ser madre de Elvira de Benavides. Manuel de Benavides, el esposo de Cecilia Bormund, es caballero del hábito de Santiago, va a ser regidor de la villa de Linares, un título que también lo va a comprar García Salcedo, el escritor, y durante 2 años va a residir en Linares como regidor de la villa de Linares, después lo va a vender, es decir, para ganar más dinero. Francisco Coronel, el otro hijo, que es el mayor, se casa en Sevilla con Manrique, también de las familias Manrique, vinculada ahí con los Lara, y María Coronel se casa con el hermano de Elvira de Benavides, Rodrigo de Benavides. Mientras que García y Elvira se casan en Linares, pero se velan aquí. Es decir, una cosa rarísima. El casamiento aparece registrado en Linares, pero la velación se hace en la villa de Zafra. Y María Coronel y Rodrigo de Benavides se casan aquí, pero no lo hacen en la iglesia, la hacen en su casa. ¿Y quién los casa? El obispo de Zamora. El obispo de Zamora, que se llama Pedro Ponce, que es familiar directo también del duque de Feria, que está viviendo aquí, y sospecho que a los pocos meses de estar aquí muere, porque Pedro Ponce deja el obispado de Zamora por problemas de salud y al poco tiempo muere. Él es el que está casando a María Coronel y a Rodrigo de Benavides. Un pequeño detalle, la dote que le da en el casamiento de García de Salcedo y Elvira de Benavides son 5.000 ducados, aparte de joyas y todo esto que tenía que dar. Y lo que le dan a Rodrigo de Benavides son 500 ducados anuales sobre un juro de 10.000. Es decir, también cantidades importantes. Pasa que Rodrigo de Benavides después va a tener una mala vida y va a gastar mucho dinero, más del que beneficia, y eso le va a llamar la atención. Y como conclusión, lo que he intentado demostrar, a lo mejor con muchos datos, pero cuando esto ya se escriba lo van a poder leer tranquilamente, es la aspiración de
todos los conversos de la España del siglo XVI, es decir, alcanzar nobleza, fama y dinero. Y aquí hemos visto en el ejemplo del escritor García Salcedo de Coronel cómo va a conseguir lo que sus padres y sus abuelos no consiguieron, pero lo va a conseguir él y lo va a seguir transmitiendo a sus hijos, porque bueno, podríamos hablar, es que esto es para poder hablar de un libro de todos los García Salcedo. Su hijo Estacio Coronel, que ya va a ser caballero del hábito de Santiago, se va a Indias y también va a amasar o seguir aumentando la fortuna. Por cierto, y ya para finalizar, dos hechos. Cuando se viene García de Salcedo, que va a estar viviendo un tiempo aquí en Zafra, va a vivir entre Zafra, Medina y Burguillos, va a pedir no pagar pechos, porque es hidalgo. Y sin embargo en Burguillos le van a decir que Nanay, que demuestre que es hidalgo, y va a tener un pleito de bastantes años porque no lo tienen muy claro. Va a solicitar también el hábito de Santiago y a las primeras de cambio no le va a ser fácil. Lo va a conseguir gracias a las influencias que va a tener en la corte, que además le van a permitir que se exima de tener que hacer lo que tenían que hacer los caballeros de la Orden de Santiago, pasar 6 meses en una galera, es decir, porque tenían que demostrar que eran caballeros. Él lo van a eximir, tampoco va a tener que ir a Auclés a hacer el ritual de caballeros, sino que lo va a hacer en Linares, porque alega que está enfermo, es decir, que tiene una serie de exenciones que no se le permitieron a otros caballeros. Y nada, por lo menos una visión de una nueva familia que, para qué agrande más la de ya por sí tiene este pueblo, ¿no? de personajes importantes. Espero que no le haya aturdido mucho esta información. Si tienen alguna pregunta, está abierto el... Sí. Usted menciona García de Salcedo como que fuera apellido García o es nombre. García es nombre, sí. García, Sí. porque el otro es Francisco de Salcedo. Sí. Pero García, es García. En algunas páginas de algunas biografías le ponen el nombre de José, pero en absoluto, él nunca, y él firma como García de Salcedo. La única duda que puede tener con los Salcedos es si ponen Saucedo o Salcedo. De hecho, en un primer momento, las mujeres, las mayores, sí son Saucedo. Aquí está una de las firmas. Si ve abajo, es Leonor de Saucedo, pero posteriormente todos sus descendientes van a ir cambiándolo al Salcedo, que se ve perfectamente arriba, porque Leonor de Saucedo es abuela de Francisca y bueno, y además, es que además de abuela, no sé, ahora mismo me pierdo, pero es abuela, vamos. Sí, pero es García, es nombre, nombre. ¿Qué tipo de actividades mercantiles llevaron a cabo? Sí, directamente lo que es García de Salcedo no puedo decir que estuviera vinculado al trato negrero, pero su hijo, el escritor, sí, porque de hecho el yerno, que está vinculado con los Jáuregui de Sevilla, no sé, los que nos movemos en el mundo colonial, los Jáuregui empezaron siendo maestres de nao y después se empezaron a dedicar ya directamente al comercio y tal, y era el comercio de esclavos negros. Bueno, pues el yerno de García de Salcedo, el escritor, lo matan en las costas de Angola cuando ha ido con un barco a cargar negros. Y los dos carabelas portuguesas lo asaltan y matan. ¿Y por qué se enteran de esto? Pues porque una de esas carabelas portuguesas y otra francesa que venía con ella, con un temporal, tienen que entrar en La Coruña, y hay gente de aquí de Zafra que había ido a La Coruña movilizada con las invasiones piratas y todo esto que tenía, bueno, las alertas que tenían las costas entonces, pues entonces no vivía nadie en la costa. Y allí ven
que hay gente conocida de aquí de Zafra que le informa, que iban capturadas en esos barcos, que le informan que Jáuregui, el yerno de García de Salcedo, fue asesinado. Pero en las costas de Angola, cuando estaba cargando negros. Y ellos lo que se dedican fundamentalmente es a ropa y a cargazones a Indias, muy variadas. Los barcos van cargados de mucho material, no se especializan en algo. Los vascos sí se especializan más, por ejemplo, en el acero, pero los mercaderes de aquí son más variados. Así tienes menos riesgo en la carga. Entonces, diversidad. Es que es interesante porque tirando de documentación vemos que hay gente de aquí de Zafra que, por ejemplo, le estaba vendiendo medicamentos traídos de Indias con familiares a Simón de Tobar, por ejemplo, otro de los médicos famosos que hay en Sevilla, amigo íntimo también de Arias Montano. Estos se mueven todos en el mismo círculo. Sí. En el expediente de ingreso como caballero en la Orden de Santiago debe constar que no es converso. Totalmente. Ahí es donde manipula. Sí, se compra, es testigo. De hecho, no aparece, la abuela no llega más allá a los bisabuelos no llega. Se van a quedar solamente con doña Francisca de Salcedo y doña Leonor, que ya le dicen doña. De hecho, en este libro, aquí hay el árbol genealógico de García de Salcedo, que se lo hace, pues uno de los genealogistas de ese momento, Pellicer y Tobar, que aparece en mucha documentación, sobre todo de censor de libros, y él hace un árbol genealógico. Y vincula a estos coroneles no con los castellanos, sino dice que vienen de Aragón, y que no se llaman coronel, sino que se llaman cornel, y que ellos lo van variando ya cuando vienen aquí a la villa de Zafra. Y de hecho dice que están enterrados aquí en la villa de Zafra, pero cornel, no he visto yo ninguna documentación. Coronel sí, porque los coroneles ya he dicho que empiezan a aparecer. Nicolau Coronel, las primeras documentaciones son del 36. Antonio Coronel, que es un regidor que vive también en Los Santos, que bien pudiera estar emparentado con ellos. Y hay otra línea de investigación que puede estar en Medina de las Torres. No sé por qué, pero todos se van a Medina de las Torres. Las familias secundarias del conde de Feria están asentadas en Medina de las Torres. Muchos Figueroas están asentados en Medina de las Torres, y estos tienen propiedad en Medina de las Torres. Sin embargo, dice usted que vivió en la calle Palomar, y en la calle Palomar no hay ninguna casa solariega. Sí, lo sé, porque se lo he preguntado a mi cuñado, que es de Medina, a ver si me podía conseguir alguna fotografía, y dice que la calle Palomar, además no hay una casa solariega, que puede ser. Decía, en la documentación los testigos dicen que vivía en la calle Palomar debajo de la iglesia. Claro, a lo mejor no hay que tomarlo al pie de la letra, sino más como referencias. Calle Palomar debajo de la iglesia. Mi cuñado dice que no se ve. Claro que no se ve debajo de la iglesia. También la nomenclatura de las calles puede variar y a lo mejor es más larga que la que hoy tenemos. Es decir, por ejemplo, lo que comentaba de la calle O'Donnell, la calle La Muela. No son las dimensiones que tiene hoy la calle O'Donnell, era mucho más grande. Incluso las referencias que antes hablaba con Juan Carlos y José María, lo que es la puerta de Badajoz aquí, que también ha sido modificada. Estaba el cementerio cerca, podía estar el cementerio. Pues a lo mejor, si no hay ninguna construcción entre la puerta y el cementerio, pues dicen que está cerca del cementerio, porque no hay otra referencia. Entonces, claro, dentro de la población, además, no existían las calles como las tenemos hoy, sino que existían también muchos huertos y muchos vacíos que se utilizaban, eso, como muladares, estercoleros, que incluso estaban prohibidos. Ese también sería otro tema interesante. Sí, el tema interesante de las mujeres, es decir, que afortunadamente ya empieza a haber algunas investigaciones. Últimamente, bueno, pues mi buen amigo Rafael Caso ya ha presentado algunas cuestiones de mujeres mercaderes que empiezan a destacar aquí en Zafra. Es una población, si la comparo con otros pueblos en los que he manejado documentación, no aparece ese índice de mujeres tan elevados escribiendo y firmando. Y aquí son bastantes las mujeres que se hacen cargo de los negocios de sus maridos porque han enviudado
y que saben escribir y defenderse mercantilmente. Lógicamente, con las digamos, con las limitaciones que pone el siglo XVI y XVII, como el que estaba diciendo, la tutela al final la va a coger el tío porque es varón, porque ella iba a tener muchas más dificultades, pero hay algunas que van a seguir adelante. De hecho, Leonor de Saucedo es la que va a empezar a organizar un poco quiénes son los que tienen que estudiar y dónde tienen que estudiar, una especie de matriarcado. Pero claro, que se va después desapareciendo porque ella hace esa labor, pero no va, digamos, a destacar más. Los que destacan son los que se dedican a los oficios y ellas no lo tienen reconocido, pero son verdaderamente las que están detrás de toda la organización. Seguramente sin Leonor de Saucedo, la viuda de Francisco Coronel, no hubiéramos estado hablando de esta familia, porque ella es la que está organizando desde el principio. Ella es la que cuando matan a su hijo el bachiller Diego, se va con su hijo García a la corte, pero ella directamente a pedir justicia por el asesinato de su hijo y logra desterrar a una de las familias más pudientes de aquí de Zafra, que por cierto se van a Medina. Sí, es que todos tienen ahí todos un punto. Sí, no se van a la Puebla de Sancho Pérez, no se van a Los Santos, es decir, se van a Medina. Y eso debe de tener alguna explicación que habría que indagar un poco por qué están. De hecho, repasando el libro de José María Moreno sobre el embajador, que todo el mundo lo daba por nacer aquí, por estar bautizado aquí, incluso lo llegaron a confundir con otro, pero al final él logró descubrir que estaba bautizado en Medina de las Torres. Entonces, Medina no debe de ser porque, bueno, vámonos todos allí, tiene que tener alguna explicación. Sería interesante, habría que tirar de documentación, claro. Juan Luis, cuando has hecho 2 veces mención a la denominación doña, ¿a qué hace referencia? ¿A una mujer, digámoslo, hoy sería como empoderada, llega a un nivel de empoderamiento? Sí. Porque no puede ser a una relación, digamos, académica, entre comillas, ¿no? Sino de poder, ¿no? Sí, más vinculado no a la nobleza de tradición, pero que sí ha llegado a lograr estar paralela, no llega a pertenecer 100%, pero sí ha conseguido ese estatus que siempre es más fácil conseguirlo la mujer que en el hombre, ¿eh? El hombre es mucho más difícil. La suelen tener más las mujeres el doña que el don. El don es... García de Salcedo, el escritor, sí lo llega a tener. Pero, por ejemplo, el médico, su tío y su padre no van a tener ninguno el don. En todo caso, como señal de respeto, le llama señor. El señor licenciado, que es lo que vendría hoy a equivaler a un don. Pero en aquellos momentos el don era más aristocracia, nobleza. No como lo entendemos hoy. El apellido Coronel también puede estar relacionado en Sevilla con María Coronel. Esto desde luego no lo podemos asegurar. María Coronel, hombre, por las fechas no tendrían por qué, pero el apellido Coronel sí está muy vinculado, y eso todos los que se dedican a este mundo lo aseveran, sí, con el mundo converso. Y María Coronel, la sevillana, es de origen converso. Y que estén, no hay documentación que pueda asegurar que estén emparentados, pero que ambos eran conversos, seguro. Y lo más sorprendente es que ellos sigan manteniendo el apellido, es decir, a pesar de las connotaciones, excepto los que van a honrar a su tío el veedor, porque no olvidemos que gran parte de todo se lo deben al dinero que viene de Indias, y por eso ellos se van a seguir llamando García de Salcedo o García de Saucedo, en honor del que se queda viviendo en Perú, que manda, por cierto, que se digan muchas misas también aquí, y bueno, Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, gracias. A ustedes por su atención. Mañana saben que se presenta la revista Cuadernos de Zafra a las 8:30.
placer.